Bien, hermanos. Vamos entonces hoy día a ver la clase 3. Aún estamos en el capítulo uno. Sin embargo, vamos a estar esta clase y la próxima para ya terminar el capítulo uno. Así que probablemente lo que hoy día vamos a ver es bastante, tiene que ver con lo de la semana pasada y también vamos a agregar unos asuntos que ya dicen relación con el tema propiamente tal, ¿ok? Entonces, si alguien desea, ¿no? Bueno, ya yo voy a dar espacios para la participación durante la exposición, pero si alguien lo quiere hacer, no hay problema. Cuéntenme, ¿cómo están viendo ahora mismo la presentación? ¿La ven completa o se ve el cuadro con nosotros al lado? Por aquí se ve completo. Ya, no se ve el Bueno, cuadro con nosotros al lado. ya está, ya vi. Sí Mm, se ve Está, el cuadro. está usted arriba, sí, Ah, Sí, pero está el perfecto. arriba. cuadro completo. O sea, ustedes no interfieren en la imagen. Ah, ya. Ya, ya, perfecto. No, Están ustedes arriba. están arriba, Estamos. arriba. Ya, perfecto. Pero eso igual habría que achicarlo porque nos va a molestar. Ah, sí, po. Como ahí. Eso. Ahí. Ahí. En caso de que moleste la letra, habría que volver a Exacto. moverlo. Bien, entonces hoy día partimos con, espero que la mayoría, los que puedan tener el libro, hayan leído este primer capítulo. Vamos a partir con lo que, o sea, el nombre es el mismo, obviamente, El secreto del matrimonio. Vamos a partir con algo que el autor subtitula, ¿no? Como la historia del matrimonio. Ustedes saben que hubo un tiempo, tal como dice acá, en que se consideraba creencia común y universal que el matrimonio era algo bueno y deseable, y sin embargo en la actualidad ya no es de esa manera y nosotros nos damos cuenta de eso. O sea, eso claramente es parte de nuestra realidad hoy día y tiene que ver también con lo que veíamos la semana pasada. eh, Se hace esta cita, no menos de un tercio de las chicas y no mucho más de un tercio de los chicos no parecen creer que el matrimonio sea beneficioso para las personas, al compararse con las otras posibilidades alternativas. Recuerdan que la semana pasada, perdón, hace 15 días, hablamos un poco de esas alternativas que hoy día se ofrecen, ¿no? Tanto la convivencia, digamos, informal, como también esto que también ya se está haciendo en Chile. ¿Cómo se llama? Acuerdo de unión civil. Eso, el acuerdo de unión civil. Pero lo cierto es que esa visión tan negativa del matrimonio contradice la evidencia empírica. También hace 15 días nosotros hablamos acerca de esas evidencias empíricas eh, que dan cuenta que el matrimonio como tal tiene muchos beneficios, ¿no? La evidencia dice que indica de forma constante y fiable los sustanciales beneficios personales y sociales que deberían de estar casados, comparándola con vivir soltero o vivir solamente en pareja, digamos, de una manera informal. Esto, como yo decía, se relaciona con lo que vimos hace 15 días, donde afirmamos que el matrimonio en términos generales y amplios, entre otras cosas, ¿no? Es una escuela que nos permite desarrollar madurez. O sea, esa convivencia, ese compromiso que nosotros adquirimos en el matrimonio es un verdadero taller donde el Señor también va tratando con nosotros. ¿Qué decir de aspectos prácticos como lo son, por ejemplo, la economía, ¿no? Decíamos también en su oportunidad que las personas que se casan, una vez que llegan a su edad, digamos, a su tercera edad, suelen tener también más bienes, más haberes, versus aquellos que permanecen solteros. También porque el matrimonio nos permite, cuando es llevado de manera correcta, rendir cuentas, ¿no? O sea, no vamos a malgastar el dinero o no lo vamos a gastar según nuestro propio criterio, porque ya entendemos que somos parte de una comunión, por decirlo de alguna manera. Respecto de la visión actual del matrimonio, la pregunta es, ¿no? ¿De dónde viene tanto pesimismo y por qué está tan alejado de la auténtica realidad? O sea, hay un pesimismo reinante y quienes estamos casados hoy, espero que así sea, sabemos que el matrimonio propiamente tal
No es algo así como, hoy no, yo espero que usted, hermano, no sea su caso, pero si a usted le preguntaran, ¿tú te volverías a casar si tuvieses la oportunidad? Yo espero que usted no sea de esos que dicen, no, si yo tuviese la oportunidad y si supiese a lo que me voy a someter al casarme, mejor no me caso. Espero que no estemos en esa realidad. Ahora bien, si lo estamos, o si algún pensamiento como ese ha pasado por tu mente, hermano, hermana, esperemos que también este estudio, ¿no?, pueda ser útil para reformar nuestros pensamientos. Porque como lo dijimos en su oportunidad, si ese tipo de pensamiento hoy día está en nosotros, obviamente es un pensamiento pecaminoso y que surge en, en un alto grado de influencia, producto de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad nos ha vendido esas ideas del matrimonio y nosotros las hemos comprado en mayor o menor grado. De ahí la importancia de establecer criterios bíblicos, definiciones bíblicas de lo que es el matrimonio y cómo éste debe vivirse. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Eh, bueno, paradójicamente, ¿no? Puede que tenga su origen en una nueva forma de individualismo, Idealismo. idealismo, poco realista en su visión de matrimonio, nacido de un significativo cambio respecto a cuál es su propósito. Hacia el final de esta presentación, de esta conversación, vamos a ver el propósito que Dios ha dado al matrimonio. Pero este pesimismo, paradójicamente, como dice el autor, tiene que ver con que hay un idealismo. Yo busqué la definición de idealista. Idealista significa tener una tendencia a pensar y actuar basándose en ideales, ¿sí? A menudo con una visión del mundo que puede ser más optimista o enfocada en lo que debería ser, en lugar de lo que es en realidad. Pienso que todos hemos escuchado eh, esa frase, esa oración, ¿no? Esa persona es idealista, haciendo alusión a que eh, piensa llegar o alcanzar cosas que son imposibles. Entonces, ese concepto se aplica acá. O sea, muchos tienen pesimismo porque tienen un pensamiento idealista respecto del matrimonio. Y eso obviamente los aleja, porque no es todo, como sabemos, color de rosa. Aquí hay otra cita también. El experto en jurisprudencia, John White Jr., señala que en el antiguo ideal del matrimonio visto como señala que el matrimonio visto como una unión en compromiso permanente, siendo su propósito el amor mutuo, la procreación y la protección, está paulatinamente dando paso a una nueva realidad en la que el matrimonio se contempla en términos de contrato sexual condicionado con vistas a la gratificación a ultranza de las partes contrayentes, dice este autor. Desde el punto de vista ahora de la religión, ¿no? El matrimonio, como nosotros lo conocemos, tiene una postura católica romana, de la iglesia podríamos decir tradicional, y la religión que nosotros profesamos, que es la protestante, que tienen en común que ambos dan este marco de referencia, ¿no?, para una convivencia en amor y en fidelidad entre el marido y la mujer. Podríamos decir que eso es común tanto para católicos romanos como para protestantes. Se trataba de un vínculo solemne que se hace delante del Señor, en que ambos contrayentes subordinan los propios impulsos, es decir, el esposo, la esposa se subordinan, ¿no?, a los intereses en aras de una venturosa relación, refrendada por el sacramento, como sacramento por el amor de Dios. Eso es un poco el énfasis católico, ¿no? Este sacramento por el amor de Dios. En cambio, ahí podremos establecer una diferencia. Desde el enfoque protestante, eh, el fomento es más bien el bien común, es decir, tiene también trascendencia en la vida práctica, podríamos decirlo. Los protestantes, em, Primero la punta. A lo que tienen en común. eso yo, el siguiente. Los protestantes entendían además el matrimonio como gracia otorgada, no solo a los cristianos, sino también para toda la humanidad, ¿sí?, que se extiende incluso más allá de la religión. El matrimonio imprimía carácter al unir lo masculino y lo femenino en un vínculo de compañerismo, es decir, en el matrimonio hay complementariedad
dado que se une un hombre con una mujer. Esa es la definición, Mm. uno de los aspectos de la definición del matrimonio, ¿no? Por eso nosotros, como creyentes, obviamente no afirmamos ni creemos en el matrimonio homosexual porque es un contrasentido a la definición misma que nosotros encontramos en la palabra. Más en particular, el matrimonio de por vida era visto como el único factor de estabilidad social para una adecuada crianza de los hijos. Eso es desde el punto de vista protestante, ¿no? De ahí que la institución del matrimonio se considera una inversión rentable. ¿Sí? No sé si les llama la atención, es una inversión rentable, es decir, como una empresa, un compromiso rentable. ¿En cuanto a qué? Que garantiza prosperidad, en el término correcto de la palabra, ¿no? Y desde luego, no cabía pensar en ninguna alternativa igual de sólida. O sea, en aquellos tiempos, cuando el matrimonio se consolida, ¿no? Como una institución, los hombres no llegaban a pensar que podía existir algo mejor que el matrimonio. Pero la pregunta es cuándo, en qué momento de la historia esto comenzó a cambiar. Entonces, fue precisamente en la Ilustración. También busqué la definición de ilustración porque si ustedes leyeron en el libro, eso no está. Para los que no saben, la Ilustración es un movimiento intelectual y cultural que tuvo su origen en Europa y se desarrolló de manera fuerte en el siglo XVIII. ¿Cuál era la característica de la Ilustración? Se caracterizó por la confianza en la razón y la ciencia como medios para comprender el mundo y proveer así el progreso humano, y promover, bien digo, el progreso humano, criticando, y aquí obviamente se va a ver afectado el concepto del matrimonio, el concepto de Dios en primera instancia, y todos los conceptos que derivan de Dios, la palabra y el matrimonio, que es lo que estamos hoy día hablando. Entonces ahí va a criticar este movimiento de la Ilustración, lo tradicional, la superstición y el dogma religioso. ¿Sí? Ahora, esta, como dice acá, ¿no? En la presentación, una novedosa noción emergente respecto al matrimonio, iniciada acá, siglo XVIII, XIX, con un auge muy particular, y aquí es donde se siembra la semilla, por decirlo así, respecto de los cambios que hoy día nosotros vemos que ya están, son parte de la práctica, digamos. O sea, vemos, si hacemos una encuesta nosotros a los jóvenes entre 25 y 35 años, vamos a ver que la idea que en general tienen respecto del matrimonio es muy distante de la que habían hace 50 años, por decir algo. Y probablemente conforme avance el tiempo y pasen los años, va a ser aún más distante de la cosmovisión que nosotros vemos en la escritura. La ilustración entonces vino a cambiar ese orden en más de una forma, con consecuencias imprevisibles. Así, el sentido de la vida empezó a ser visto como fruto directo del ejercicio de una libertad individual. ¿Se dan cuenta? El matrimonio, que es este vínculo entre un hombre y una mujer, ahora es redefinido desde la Ilustración para hablar de la libertad individual, para elegir la forma de vida que más satisfacciones ofreciera de cara a la realización personal. Y ahí se siembra esta semilla y como se ha dicho con mucha razón, las ideas tienen consecuencias. Entonces esto que pasó hace siglos, hoy día nosotros vemos el fruto, ¿no? El fruto de este pensamiento que empezó muy temprano, no sé si tan temprano en la historia, pero hace bastantes siglos atrás. Y nosotros hoy día bebemos de esto culturalmente. Esto constituye, hermanos, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero es un enfoque egocéntrico, ¿no? Un enfoque egocéntrico, un enfoque egoísta, un enfoque centrado en nosotros mismos. El matrimonio se redefinió como ámbito de realización emocional personal, satisfacción sexual propia y vehículo de la potenciación de la individualidad. ¿Se dan cuenta de eso? Am, otra cita más acá, sino que era considerado como un contrato entre dos personas para satisfacción y potenciación a título individual. En ese nuevo enfoque se daba por sentado que los contrayentes se unían por mutua y exclusiva conveniencia, tal como hoy día pueden afirmar muchos, ¿no? Y desde luego, no para cumplir con una responsabilidad personal ante Dios o de cara a la sociedad, que es lo que enfatiza
el punto de vista protestante, ¿no? Es un compromiso primero delante de Dios, pero un compromiso que también le hace bien a la sociedad. ¿Sí? Eso es muy reformado, digamos, ese pensamiento. Se ha dicho algo que es cierto, y yo lo decía recién, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. Y lo que hoy vemos como concepto altamente aceptado se remonta a sus inicios desde la Ilustración. Allí se sembró, podríamos decir, esta semilla del nuevo concepto para el matrimonio, ah, de lo que lógicamente se derivaba una libertad absoluta para actuar de la mejor forma que conviniera, según, ¿cómo? Su propio gusto, sin obligaciones respecto a la iglesia, la tradición o la comunidad, y sin que nada ni nadie pudiera imponer un criterio normativo externo. Esto yo mientras lo leía, lo releía, la verdad es que es ver lo que hoy día impera, ¿no? La Ilustración que vino a hacer, a privatizar el matrimonio, sacándolo de la esfera pública, redefiniendo su propósito en base a la gratificación individual. ¿Se da cuenta cómo ese concepto de individual se repite una y otra vez, haciendo caso omiso de un posible bien común que reflejara la naturaleza de Dios, que ayudara a forjar el carácter, que sirviera de marco ideal para la crianza y educación de los hijos? De forma paulatina entonces, desde la Ilustración, pero también de manera imparable, ese nuevo concepción del sentido del matrimonio vino a desplazar, bien digo, al anterior, eh, como se había entendido en Occidente durante siglos. El matrimonio fue durante mucho tiempo una institución pública inscrita en el ámbito de un bien común, ahora es un acuerdo privado con vistas a una satisfacción exclusiva personal. Y si antes esto es impactante, ¿no? Si antes se trataba de un nosotros, ahora tiene que ver primeramente con un yo. O sea, esa idea retrata, ¿no? Lo que hoy día nosotros vemos como concepto en general del matrimonio. Irónicamente, esta nueva perspectiva del matrimonio añade expectativas a la pareja y a su vida en común, algo que no ocurría en la concepción tradicional. Nos deja entre expectativas poco realistas y un gran temor al compromiso. ¿Sí? Por ese idealismo que surge respecto al matrimonio, ¿no? Este segundo subtítulo, ¿no? La búsqueda de la persona ideal compatible. Lo que yo quiero preguntar y que podamos un poco eh, intentar nosotros responder antes quizás de ir al tema o a las presentaciones, de qué se buscaba antes y qué se busca hoy en el momento de casarse. No sé si alguno de ustedes quisiera participar. Aquí me interesaría mucho la participación de un matrimonio de los antiguos que tenemos y otro quizás no tan antiguo. ¿Qué se buscaba hace 20, 30, 40? Tenemos hasta matrimonios de 50 años. ¿Qué se buscaba en ese entonces al momento de casarse y qué se busca hoy? Necesito ahí dos voluntarios, uno con muchos años y otro que tenga tal vez 5 o menos años. ¿Quién se atreve a participar? Ahí veo a mis suegros. Vamos a hacerlo democráticamente para no tardarnos tanto. Habría que cambiar para que se vea un poquito la presentación de vuelta. Dejar de compartir. Ay, Tienen que abrir su micrófono, suegro, y Ahí está. ahí ¿Ahí está. nos escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? ay. sí, Sí, se ¿Me escucha. escuchan? Ah, ya, Ah, dale. Hable. bueno, nosotros nos casamos jóvenes igual, y en nada más o menos el año 87. En ese tiempo nosotros lo único que pensábamos era en esforzarnos a salir adelante con una familia. No había más visiones que esa. Y así fue, así se dieron las cosas. No éramos cristianos, pero siempre fue esa visión para nosotros. Después en el tiempo ya sí nos hicimos cristianos, pero fue mucho después. Y ahora, lógicamente, uno en la vida misma le ha enseñado muchas cosas, porque nosotros como no tenemos estudios, la vida uno igual lo va forjando
Y bueno, gracias a Dios que lo conocimos y ahí empezamos a enderezar más el camino. Porque si no, igual uno iba en los afanes del mundo, con temas de lo material y seguía con lo material y así sucesivamente. Ujú. Pero eso era, básicamente. Muchas gracias. Amén. Y ahora un matrimonio joven también lo vamos a hacer democráticamente, ¿no? Eh, Lamentablemente la instrucción de tener cámara se fue, como decimos, la olvidamos rapidito, sirvió solamente para la clase pasada, entonces no sé quiénes están juntos. No importa que no encienda la cámara, pero quiénes están los dos para que un poco puedan opinar qué buscaban. No, esta es la pregunta, ¿qué se buscaba y qué se busca hoy en el matrimonio al momento de casarse? ¿Qué se está buscando? Bueno, ahí veo a mi hermano, uno de los pocos que está con cámara. Eh, a ver, no nos vamos tan atrás. Carlos, a ver si puedes participar tú. ¿Qué, qué buscabas tú? ¿Qué buscaba el matrimonio al momento de casarse? ¿Tú te casaste hace cuánto tiempo? Activa tu micrófono. Hola, sí estoy aquí con Juanita, Súper. pero nosotros buscábamos en realidad eh, más que nada fortalecer el amor que nos teníamos mutuamente. Ayer nosotros, como nos estuvimos la semana pasada, escuchamos la grabación del- de la semana, hace 2 semanas atrás, pues, Ujú. y estuvimos hablando sobre el mismo tema. Ya. Y justo nos hicimos la pregunta entre los dos, pues, de que qué es lo que buscaba Juanita y lo que buscaba yo. Pues, en realidad nosotros, y llegamos al mismo concepto de que queríamos fortalecer nuestro amor en ese tiempo. Nosotros llevamos 9 años casados y ha sido de bendición en realidad. Por eso es como que igual nos preguntamos, porque nos miramos, nos reíamos así como, ¿y tú qué querías de mí? ¿Qué quería yo? Así como tratar de ver que todo lo que veníamos, porque nosotros tuvimos 3 años solo, eh, sin casarnos y, y éramos los dos nomás, pues, sin Vicente. Y ya con Vicente Mm, cambió el tema también, porque un hijo te cambia la vida también. mm, Eso sí que lo conversamos harto, porque cuando tú te casas, no sé si será el caso de algunos, eh, lo conversábamos porque si lo hubiéramos casado con hijo o sin hijo, porque también suele pasar en algunos matrimonios que se casan con hijo o sea, tienen hijo y después se casan. A eso era ujú. pero más que nada fortalecer el amor que nos teníamos. Yo, eso era más que nada. Gracias, hermano Carlos. ¿Ya? Bueno, yo tengo la impresión de que matrimonios más antiguos, un poco conociendo la experiencia de mis padres, de mis suegros, no habían tantas trabas como actualmente es, ¿no? Hoy día la generación actual de la cual somos parte y estamos viendo que son los jóvenes que hoy día debiesen casarse, prácticamente quieren tener todo solucionado antes de hacerlo. Y eso acusa lo que estamos viendo acá, un idealismo, ¿no? Hace 20 o 30 o 50 años, los matrimonios, sobre todo de personas como nosotros, ¿no? No somos personas de grandes recursos, eh, la verdad es que no iban a perder nada, al contrario. Y se da un poco esa dinámica de que el matrimonio iba a hacer que crecieran. Tengo el caso de mis padres que estaban los dos solos, mi papá 18, mi mamá 17, y casarse solo le iba a sumar en términos de crecer, de desarrollarse. Tampoco eran creyentes en aquel entonces. Hoy día ya es mucho más complejo, ¿no? Se toman muchas más variantes y eso dificulta muchas veces y también está detrás ese idealismo, ¿no? Ese idealismo de querer tener todo solucionado los que aún quieren casarse. Entonces, volvamos acá, lo muevo yo. Volvamos a nuestra presentación para seguir adelante.
Aquí hablamos un poco del tema de los hombres, ¿no? Un poco el tema de los hombres y... Ah, perdón. ¿Me sacaste? No. Se ve la presentación, ¿verdad, hermanos? Sí, Ah, ya, gracias, Conti. Ya. Aquí un poco apunta el tema de los hombres. Dice, de todos es conocido que a los hombres suele acusárseles por parte de las mujeres a tener alergia al compromiso. Esto es miedo a celebrar matrimonio. Ah, Sí, seguramente. Está mal. Miedo al celebrar el matrimonio. Entre las razones que los hombres dan, según el estudio que cita acá el autor, hoy día quizás podríamos incluso ver otras en la realidad. Para no casarse, encontramos el tema de la compatibilidad. Este concepto es importante, sobre todo lo vamos a mencionar al finalizar el estudio. Casarse hasta que se encuentre esa pareja ideal, ¿no? Esto es alguien con quien yo pueda congeniar y que sea absolutamente o totalmente compatible. El autor nos comparte una experiencia que se las quiero leer. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso en realidad? Al conocer a mi futura esposa Katy, muy pronto se hizo evidente que compartíamos un número significativo de lecturas, de historias, de temas, de formas de ver la vida y de experiencias que nos proporcionaban gozo especial. Reconocíamos la experiencia de un espíritu gemelo, de un potencial para una amistad más profunda. Eso son cosas afines, ¿no? Que probablemente todos los que estamos casados acá teníamos con quien hoy es nuestra esposa, nuestro esposo. Pero lo que hoy día se piensa respecto de compatibilidad no es lo que piensan los adultos jóvenes al referirse a alguien compatible. ¿Qué se entiende por compatibilidad según el concepto contemporáneo? Bueno, se vincula en primera instancia a la atracción física y a la química sexual. Eso es algo eh, predominante, ¿no? Eso es algo que tiene que estar en el aspecto de la compatibilidad según el concepto que hoy día nosotros vemos. Aquí también un caso práctico, ustedes lo leyeron quizás en el libro, pero leámoslo, dice, una mujer dijo expresamente que se había casado con su marido porque era sexualmente muy activo. Para su desencanto, al poco tiempo de casarse empezó a engordar y a dejar de preocuparse por su físico. La luna de miel era ya cosa del pasado y lo más importante que ella conocía era el sexo. Decidió entonces que no iba a tener relaciones sexuales a menos de que le apeteciera realmente, pero lo cierto es que casi nunca tenía ganas. Nos instalamos en una rutina en la que, como mucho, tenía relación sexual una vez a la semana e incluso menos. No había variedad, ni gran interés, ni comunicación mental o emocional. Había desaparecido por completo el apremio y la atención que se hace de la espera y su culminación algo tan grande. Ese entusiasmo que te mueve a conquistar y a satisfacer. ¿Qué podríamos decir respecto de las conclusiones respecto de esta mujer, ¿no? Desde la perspectiva cristiana? No sé si alguien se atreve a exponer alguna idea respecto de este caso, asumimos, ¿no? Desde nuestra perspectiva cristiana. Teniendo en cuenta que obviamente, hermanos, la sexualidad es algo importante dentro del matrimonio. Tampoco lo vamos a satanizar. Sí, es algo importante, es algo, de hecho, que Dios ha establecido para que se dé en el contexto del matrimonio. Las relaciones sexuales me refiero. Pero más estableciendo eso como, como algo primario y fundamental también, ¿qué piensan de este comentario de esta mujer o de esas condiciones que ella establece? No sé si alguien quiere participar. ¿Se te ocurre algo, David? no, que claramente su motivación era como un aspecto de quizás de satisfacerse a ella misma y no como pensar en el otro, una motivación incorrecta. Ujú, ujú. No sé si alguien más se lo... Sí, eso es lo primero que salta de leer esa historia. La motivación es errada para casarse. Mm. Y de hecho, si uno proyecta el matrimonio,
y que debe ser una relación de proyección, eh, evidentemente la vida sexual del matrimonio, cuando lleguen a viejos, cuando Mm, las parejas se ponen ancianas, obviamente eso ya cambiar. deja, claro, cambia profundamente, cambia ostensiblemente. Y se supone que el matrimonio es para toda la vida. Claro. Entonces la motivación de esta mujer al casarse estaba errada. Podríamos decir, estaba construyendo su matrimonio sobre la arena, Mm, sobre la arena, sobre algo que no es permanente. Incluso podemos poner en la hipótesis, pero ¿qué pasa si su esposo, por ejemplo, tiene un accidente mm, y queda tetrapléjico? claro. Entonces ahí ya descarta de plano el poder estar con una persona así, enferma. Y el matrimonio, una de las condiciones que los que nos hemos casado sabemos, es que vamos a estar con la persona en la salud También. y en la enfermedad. No sé si alguien quiere agregar algo, si no, continuamos, hermanos. ¿No? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Bien, continuemos entonces. La compatibilidad. Bueno, acá hay algo que el libro dice, ¿no? En la opinión de esa mujer, la atracción y la química sexual eran factores fundamentales, fundamentales, es decir, ahí estaba sentado el matrimonio, a las que a la hora de elegir una pareja idónea y compatible. La compatibilidad se entendía más bien como la disposición a aceptar a la otra persona tal como es y a no tratar en modo alguno de cambiarla. O sea, lo primero es respecto de la química sexual, la química y la relación sexual. Y lo segundo de la compatibilidad es esto, la disposición a aceptar a la otra persona tal como es y a no tratar en modo alguno de cambiarla. Eso también está muy presente hoy día, es parte de lo que nosotros vemos. La compatibilidad consistía en encontrar una mujer que encajara en su forma de vida, hablando de la perspectiva del hombre. Am, Ahora, lo que sigue, ¿no? Para seguir hablando de esto de los hombres, hacer a los hombres verdaderamente masculinos, es el subtítulo. Tradicionalmente los hombres se casaban sabiendo que su vida iba a cambiar. Eso, Mm, obviamente, hoy día ha empezado a desaparecer de forma significativa. Y se admitía tácitamente que el matrimonio civilizaba a los hombres, ¿sí? Porque los hombres en general tienen este sentido de independencia tal vez más marcado que las mujeres. Al comprometerse, eso iba a ser una verdadera escuela de civilización para nosotros los hombres. Según un estudio citado, la mayoría de los hombres entrevistados se manifestaron completamente decididos a que su posible relación con una mujer no coartara en absoluto su libertad. En las conclusiones finales del estudio se señalaba que la alternativa de la cohabitación le proporcionaba al hombre las ventajas sexuales y domésticas de una pareja, es decir, sin casarse, ¿no? Pero sin tener que renunciar por ello a seguir la expectativa de o tener la expectativa de una compañera mejor. Ciertamente, cuando hoy día vemos parejas jóvenes que cohabitan, aunque obviamente nunca lo van a reconocer ni lo van a decir, eh, una de las cosas que ellos internamente saben es que si el día de mañana aparece alguien con mejores, ¿cómo decirlo? cualidades. Cualidades o características, no están amarrados, entre comillas, Mm, a la persona con la cual están. Entonces pueden perfectamente convivir 10 años, 15 años, pero si el día de mañana aparece alguien con mejores cualidades, pueden perfectamente, bueno, hasta aquí llegó nuestra historia juntos. Y es esa libertad que hoy día el mundo valora tanto, ¿no? Y es por eso que hay tanta falta de compromiso. Más en concreto, se afirma que a los hombres más virilmente masculinos no les va bien en el matrimonio. ¿Se dan cuenta ese concepto? Más virilmente no les va bien en el matrimonio. Se dice incluso que la necesidad de conquista y de adulación femenina, junto con el riesgo de la aventura ilícita, es lo que verdaderamente les motiva, dando con ello rienda suelta a una vena de su ambición potencialmente llamada el macho alfa, ¿no? Ese prototipo de hombre que es un galán, ¿no? Que tiene, que llama la atención de las mujeres, etcétera. Ese es como el macho alfa. En en la mayor parte de la historia de Occidente, la característica primaria más valorada de la hombría era el control propio. Ahí hablando del otro punto de vista, ¿no? ujú, A un hombre que se permitía comer, beber y tener relaciones sexuales sin tasa ni mm, control, había fracasado al no saber dominarse.
siendo por ello considerado incapaz de gobernar su casa y menos aún su actuación en la esfera de lo público. Lipton, una profesora de historia, concluía al respecto, a la vista de lo hecho público recientemente acerca de las conductas sexuales de gratificación sin compromiso por parte de destacadas figuras públicas, no estaría quizás de más recordar que en otros tiempos el control de las pasiones y no su satisfacción a cualquier precio era lo que daba la auténtica medida y valía de un Oh, hombre. O sea, el quedémonos control. con ese último concepto, ¿no? Es el control, es el tener en control las pasiones, ¿no? Y no la satisfacción a cualquier precio, como hoy día podemos decir que es parte de lo que incluso se aplaude, o sea, se aplaude y se valora. Evidentemente no puede adjudicarse al hombre toda la posibilidad y responsabilidad en este cambio de paradigmas. Hombres y mujeres por igual aspiran en la actualidad a una unión matrimonial en la que puedan alcanzar satisfacción, tanto emocional como sexual, en el marco de una relación de igualdad que permita a ambas partes una verdadera realización personal. En la actualidad se espera que la pareja sea divertida, intelectualmente estimulante, sexualmente atractiva, que comparta los mismos intereses y que, además, nos apoye en la consecución de nuestras metas personales y encaje sin fisuras en nuestra forma de vida. Eso es un cuadro del idealismo actual, ¿sí? Entonces, los matrimonios se casan con este idealismo en su cabeza y cuando llegan a la realidad, se dan cuenta que muchas de esas cosas, por no decir todas, no se llegan a cumplir en la expectativa. Entonces, eso da cuenta de ese idealismo. En resumen, alguien que no nos haga cambiar, hablando de nuevo de esa expectativa, ¿no? Que no espere en modo alguno poder hacerlo. Lo que se desea, en definitiva, es una pareja ideal que sea una persona feliz, sana, interesante, satisfecha con su vida. En ningún otro periodo de la historia se ha dado una sociedad tan exigente a la hora de buscar una pareja. Eso, seguimos un poco, hermanos, hasta aquí, ¿no? Hasta esta parte del libro, hablando del asunto de la fotografía actual. Y es importante esta fotografía actual, porque nos va a ayudar a entender dónde nosotros nos encontramos. Y quizás también, como yo se lo decía hace 15 días, ¿cuántos de esto que estamos hablando hoy, nosotros también lo hemos asumido con naturalidad, con normalidad? La idea no es que el libro o que yo los logre convencer de que hay cosas que hemos entendido mal y estamos practicando mal. La idea es que la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios que mora en ti si tú eres un creyente, sea el que te convenza de pecado, ¿sí? No somos nosotros los seres humanos, no es el libro en particular, sino que es Dios mediante su Espíritu al ser confrontados con la verdad. Hacia el final, y yo estimo que de aquí en adelante, en las próximas clases o sesiones o conversaciones, ya se va a tornar mucho más bíblico este asunto que estamos tratando. Pero me pareció importante también poder eh, hacer con calma esto, lo primero que el libro nos expone, porque nos ayuda a entender la realidad. La ironía del pesimismo idealista, el siguiente subtítulo, ¿no? Las mujeres se han visto igualmente afectadas por esos vientos de cambio. Hombres y mujeres sin distinción buscan actualmente en el matrimonio la consecución de sus anhelos más íntimos, y ello tanto en el plano de lo físico como en lo emocional y en lo espiritual. La realidad práctica evidencia que para que triunfe un matrimonio en el que prima el yo por encima de todo, la pareja tiene que ser completamente madura. ¿Dónde vamos a encontrar una persona al casarnos así, completamente madura, centrada, feliz en su individualidad, sin necesidades emocionales demandantes? Nosotros tenemos necesidades emocionales demandantes, sin defectos de carácter que haya que pulir o incluso erradicar. ¿Se dan cuenta? Esas ideas son absolutamente eh, lejanas, distantes de la realidad. En nuestra sociedad hay personas que de cara al matrimonio esperan demasiado de su pareja y no entienden que el matrimonio, como la unión entre dos personas con sus respectivos fallos y defectos, que se plantean estar juntas para crear un espacio en común, un espacio común de qué, de amor, de estabilidad
y de consuelo. Algunas personas, hermanos, parecen esperar que una mujer sea simultáneamente novelista, astronauta y modelo, o su equivalente en el hombre para las mujeres. Entonces, ese es el idealismo que hoy día incluso nos vende la sociedad. Un matrimonio basado en la autorrealización requiere que ambos no necesiten atención personal, que satisfagan sus propias necesidades sin esperar nada. En resumen, algunos esperan demasiado de su pareja. Algunas personas no esperan mucho del matrimonio, en la contraparte, en la vereda contraria, ¿no? Pero aún así le tienen un miedo irracional. De hecho, muchas personas prefieren evitar el tema del matrimonio, aunque no lo admitan. La cuestión de fondo, entonces, es que la gente de nuestra época aprecia, por encima de todo, su libertad, su autonomía, el poder de hacer realidad las distintas metas que se hayan propuesto en la vida. Eso es hoy día lo que reina. O sea, eh, ¿por qué muchos no se casan? Porque están cumpliendo las metas de su vida. Y las personas más reflexivas saben muy bien que llevar adelante una relación amorosa implica renunciar a todo ello. ¿Sí? Entonces, casarse, como Dios manda, podríamos decir, implica renunciar a ese yo para un nosotros. La sociedad actual peca de pesimista en cuanto a la posibilidad de éxito en la monogamia, pero es por eso, es por ser demasiado idealista en cuanto a lo que espera de la pareja. Algo que, a no dudar, tiene su origen en una errónea concepción del propósito del matrimonio. ¿Y dónde partió? Recordemos, ¿dónde partió esta errónea concepción? ¿Dónde se sembró la semilla? Desde la Ilustración. Se siembra esta semilla que para nosotros hoy día es normal. Para nosotros hoy día los creyentes somos bichos raros. Nosotros somos los desactualizados. Nosotros somos los que estamos apegados a formas antiguas de creer respecto incluso del matrimonio. Desde la Ilustración, entonces, hasta nuestros días se ha ido generando este nuevo concepto del matrimonio, un concepto erróneo. Cuanto más nos alejamos de la revelación de Dios, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Cuanto más nos alejamos de la revelación de Dios, más, más alejado también será nuestro concepto del matrimonio. Esto es verdad para cualquier cosa, pero ahora estamos hablando del matrimonio, ¿no? Si nosotros, am, si nosotros ponemos en duda lo que la Biblia dice, si nosotros creemos que ciertas partes de la Biblia son útiles, pero otras requieren cierto manejo de contexto, ¿no? Estamos en otros tiempos, necesitamos actualizar la Biblia. Hay personas que incluso llegan a eso, necesitamos actualizar la Biblia. Eh, pero eso es una vulneración, un atentado contra lo que Dios nos ha revelado, y debemos permanecer firmes, hermanos. La presión social, cultural e incluso familiar no debe movernos desde de nuestra convicción respecto de la palabra del Señor. Y es desde la palabra del Señor que nuestros matrimonios se van a fortalecer. No importa si tú llevas 20, 30 años o 50 de matrimonio o te casaste el año pasado, es desde la palabra del Señor que tu matrimonio se va a fortalecer. No son las cosas no son los estudios, no es lo que funciona, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y muchas veces nosotros buscamos en otros lugares, en otras opiniones, pero usted va a estar de acuerdo conmigo, no hay nada ni nadie más sabio que Dios. ¿Y dónde Dios se nos ha revelado? En su palabra. La pregunta es, ¿cuál es entonces la solución? Sencillamente averiguar lo que la palabra de Dios nos dice respecto del matrimonio. De hacerlo así, la Biblia no solo explicará la situación de riesgo en la que nos encontramos, y de la que somos culpables nosotros mismos, sino que proveerá asimismo la clave para evitarlo. Lo que yo les decía recién, pero en otras palabras, ¿no? La Biblia explica por qué la búsqueda de la compatibilidad puede llegar a parecer tarea imposible. Una experiencia de Timothy Keller, ¿no? Dice, como pastor, he tenido la ocasión de hablar con miles de parejas, algunas de ellas con el deseo de casarse, otras tratando de salvar su matrimonio y otras decididas a no caer en el compromiso. Una y otra vez he oído como decían, el amor no debería ser algo tan difícil, debería manifestarse
manera natural y espontánea. A lo que yo siempre respondo, ¿por qué crees que debería ser así? ¿Crees que un jugador aspire a marcar para su equipo puede decir no debería ser tan duro y difícil? ¿Podría alguien que aspire a escribir una gran novela decir no debería ser tan difícil crear unos personajes creíbles dentro de una trama interesante? La respuesta más lógica sería entonces, por- pero es que mi vida no es un partido ni una novela, se trata de amor. El amor debería ser algo completamente natural entre dos personas, si es que son verdaderamente compatibles. Aquí, hermanos, como dice esta cita, ¿no? La respuesta cristiana a semejante razonamiento es que la compatibilidad no existe. La compatibilidad no existe. Tal como dice este profesor de ética, nada hay tan destructivo en un matrimonio como la ética de una autorrealización que da por sentado que el matrimonio y la familia son instituciones para fomento del desarrollo personal y necesarias para hacernos felices y personas completas. Vivimos convencidos de que existe esa persona ideal con la que casarnos y que si nos esforzamos por buscarla, acabaremos encontrándola, pero ese enfoque no tiene en cuenta un factor crucial en todo matrimonio, que siempre vamos a casarnos con una persona que no es ideal. Am, Creemos, ¿no?, que conocemos a la persona con la que nos casamos, aquí en la diversidad de matrimonios que estamos participando de este estudio. Pero sabemos, ¿no?, que no es tan así o no conocemos a nuestra pareja del todo, sobre todo cuando nos casamos. Y aunque sin dudas eh, hay ciertos aspectos en que nos acercamos, ¿no? O que podríamos decir nos casamos con la persona adecuada, va a venir un tiempo eh, y verás cómo esa opinión de pensar que conocíamos a la persona de manera total o absoluta va a cambiar. Y eso se hace más evidente cuando se hace más evidente que yo no conozco del todo a mi esposa o que mi esposa no me conoce a mí, es cuando vengan las diferencias. Es cuando vengan las dificultades, es cuando vengan los problemas, eh, cuando resalten los conflictos. Ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad no nos conocemos del todo. ¿Y cuál es el ambiente, no, propicio para que esas diferencias salgan a la vista? La convivencia. La convivencia diaria es la que va a mostrar eh, lo peor de nosotros, lo peor de nosotros, lo peor del esposo, lo peor de la esposa. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a tomar un bolso y algunas cosas y vamos a partir para volver a intentarlo? Esa ciertamente no es la postura bíblica del asunto. Am, y ese es el desafío que tenemos por delante. ¿Cómo enfrentar cristianamente nuestros conflictos? ¿Cómo enfrentar cristianamente nuestras diferencias? ¿Cómo glorificar el nombre de Dios en medio de nuestras situaciones álgidas y difíciles? Yo pensaba esta semana en esto, ¿no? Y esto no está en el libro, son pensamientos que yo les comparto desde mi perspectiva. Em, y creo que es central, ¿no? Es central el amor a Cristo. Es central el amor a Cristo. Y, y cuando ese amor a Cristo es real, em, entonces yo no tendré problemas muchas veces en callar o en posponer o en mantener el dominio en situaciones difíciles. Eh, Porque entiendo, bueno, lo vamos a ver al final, porque entiendo que mi relación, mi matrimonio, es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Y, y eso nos pone a nosotros, hermanos, en un gran desafío. No sabemos, volviendo un poco a nuestro tema, no sabemos si es posible de antemano eh, conocer a la persona hasta que llegamos a la convivencia. Eso es algo que solo es posible averiguar con la práctica. Em,
pueden haber experiencias en ambos extremos, ¿no? Conocemos casos de matrimonios que se casaron, que tuvieron largos noviazgos, se casaron y no duraron ni 2 años, a veces tristemente menos. Eh, e incluso están casos de matrimonios que llevando muchos años, 20, se terminan separando también. Entonces, están ambas situaciones, ¿no? Pero bueno, esto probablemente si el estudio que queda en las redes sociales, ¿no? Le sirve también a los que se están por casar o pensando en casarse, también esta información es muy útil. Hay aspectos lógicos que se consideran y espero que tú los hayas considerado, hermano, porque si no lo hiciste, hoy día probablemente estás pagando el precio ahí con tu matrimonio sobre las diferencias. Diferencias que nombran acá en el libro y que son lógicas es la diferencia de edad, ¿no? Una persona, una diferencia de edad demasiado abismante, obviamente va a tener conflictos en algún punto. Las diferencias de ideales, ¿sí? Las diferencias de ideales, las diferencias de proyectos de vida. Y si bien en el texto no está, porque obviamente el texto asume que todos somos cristianos, pero también el asunto de la religión. ¿Sí? El asunto de la religión. Sería una muy mala idea de que un creyente, alguien que dice yo soy cristiano, se case con una persona incrédula. Em, Obviamente, esa sola decisión va a requerir o va a desatar o va a traer como consecuencias muchas cosas tristes para ese matrimonio. ¿Sí? Si de verdad uno de ellos es creyente. Ahora, si la persona piensa que es creyente pero no lo es, ya sabe lo que pasa, ¿no? Que se vincula a la otra persona o se casa con la otra persona no creyente y termina en el fondo alejado. Bueno, ese alejamiento no es que lo sacó de Cristo. Esa relación vino a demostrar probablemente que esa persona en verdad nunca había nacido de nuevo. ¿Sí? No quiero ser categórico en esa observación, pero es altamente probable. O sea, si alguien se vincula a una persona y se aleja de Dios, se aleja de Cristo y ya no le importa nada de lo relacionado con Dios, es probablemente que esa persona nunca nació de nuevo. Am, el matrimonio, hablando de estas diferencias, para los hermanos, hermanas jóvenes que tal vez van a oír esto, el matrimonio ya es algo lo suficientemente difícil para añadirle la difícil tarea de acortar distancias entre opuestos. O sea, las cosas, los ideales, la edad, la religión. Para mí siempre ha sido el tema de la religión algo muy, muy importante. Am, Como dice acá, pero la incompatibilidad será siempre un factor presente, aún en los casos más afortunados y venturosos. Nosotros hemos hablado con mi esposa, obviamente hemos tenido nuestras diferencias en estos casi 10 años, pero en general yo nunca he tomado mis maletas para decirme me voy. Ella ha estado más cerca que yo. No, 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 nunca hemos tenido así una discusión o una pelea. Obviamente tenemos nuestros desacuerdos y eso, pero nunca hemos tenido una discusión, una pelea a niveles, digamos, ni de insultos ni nada similar. Em, entonces, dar gracias al Señor porque eso quiere decir que nuestras cosas afines eran realmente afines, ¿no? Y en estos 10 años el Señor ha tenido misericordia y gracia con nosotros y hemos podido ir creciendo también como matrimonio. Pero no quita que cuando llevemos 20 o 30 puedan aparecer otras cosas de nuestro carácter que van a requerir también que nosotros nos subordinemos a Cristo, no a nuestros deseos, no a nuestros deseos pecaminosos, porque el deseo pecaminoso va a tender, hermanos, a la división. O sea, recordemos que nosotros también, nuestro matrimonio está en un plano espiritual y tenemos un enemigo en común al cual le interesa fraccionar la familia, terminar con los matrimonios también. Y estamos nosotros en medio de eso. Entonces tenemos ese enemigo no espiritual, nuestra propia carne, el mundo que nos invade con las ideas. Si no estamos conscientes de todos esos enemigos que nos incluye a nosotros mismos, vamos a hacer aguas, vamos a hacer aguas. Por lo tanto, la advertencia es absolutamente real para cada uno de nosotros. Así llevemos 10, 5 años, 2 años, un año, 50 o 30.
La advertencia es para cada uno de nosotros. En el transcurso de los años se deberá aprender a amar de nuevo a una persona que ya no es la misma con la que te casaste, porque habrá cambiado en la medida de lo que es lógico y natural. Vamos envejeciendo, lo decíamos antes, ¿no? Entonces se tendrá que hacer ajustes que quizás no sean tan fáciles. Y lo mismo le ocurrirá a nuestra pareja respecto de nosotros. Es decir, en ambos sentidos eso es una realidad. Ese es un viaje que podrá conducirnos a una unión más fuerte, más real y mucho más gozosa. Y eso nosotros a veces lo podemos ver, los matrimonios más jóvenes, en matrimonios que ya llevan más tiempo, ¿no? Tienen sus diferencias y todo, pero uno nota incluso que los matrimonios con más años como que parecen, hasta se empiezan a aparecer físicamente, algunos, no todos. Em, ¿Dónde está la explicación a todos nuestros problemas, hermano? ¿Cómo vamos con el tiempo? Una hora. Ah, ya, estamos bien. ¿Dónde está la explicación a todos nuestros conflictos y problemas matrimoniales, al exacerbado concepto de la compatibilidad que hoy día reina en el mundo? El pecado. El pecado es una realidad inevitable que va a suponer, entre otras cosas, estar centrado en uno mismo. Y ese pensamiento, sentimiento, vivencia de estar centrado en uno mismo compite con lo que debe ser un matrimonio. ¿Sí? Compite directamente, no solo compite, es un enemigo. O sea, nuestro propio pecado Mm. compite con lo que Dios quiere que nosotros vivamos en el matrimonio y debemos estar otra vez absolutamente conscientes de eso. ¿Qué razón hay para que una persona neurótica, personas neuróticas, egoístas e inmaduras se vuelvan de repente seres angelicales por haberse enamorado o por haberse casado? O sea, no hay ninguna razón lógica para eso. Otra pregunta más. ¿Qué puede hacernos pensar que va a ser fácil vivir en armonía y felizmente con otro ser humano a la vista de nuestra naturaleza caída? ¿Sí? O sea, acuérdense que partimos hablando del idealismo. ¿Sí? Entonces, esta es la realidad espiritual, esta es nuestra realidad. Cuando nos casamos tenemos que estar conscientes de eso. Muchos a lo mejor no lo estaban lo suficiente. La doctrina bíblica del pecado explica por qué el matrimonio, más que cualquier otra empresa humana, es algo tan difícil de conseguir que triunfe. El pecado. El Mm. pecado es lo que es el fundamento, ¿no? Podríamos decir, del declive matrimonial, de los conflictos matrimoniales. Es el pecado, hermano. Por eso nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer también es conocernos a nosotros mismos. Reconocer también nuestras actitudes pecaminosas y tener la suficiente humildad cuando yo peco en contra de mi esposa como dicen, no de manera popular, en agachar mis orejas y saber pedir perdón. Y a veces tardamos mucho en hacer eso. A veces pasan 2, 3 días, 5 días que no hablamos con nuestra esposa por haber tenido un conflicto mínimo. Y eso, hermanos, debe acortarse, porque cuando actuamos así estamos pecando. Estamos pecando. Entonces, no, pero es que ella tuvo la culpa, no, no, ¿por qué me voy a acercar yo a pedir perdón? Y ese es nuestro razonamiento habitual. Pero finalmente, muchas veces son esos pequeños eh, ¿cómo se llaman los pequeños agujeros de las paredes? Siempre, Grietas. son esas pequeñas grietas que nos permitimos y que no restauramos como deben ser, las que pueden generar un socavón en nuestra vida matrimonial. Entonces, no tenemos que dar espacio al pecado, no tenemos que dar espacio a la falta de perdón en nuestras vidas. Em, Me parece que nos quedan dos más, pero ya vamos terminando, hermanos. Un romance apocalíptico. La gente moderna hace que lo difícil del matrimonio sea aún más, y ello por sufrir de forma muy dolorosa y particular el peso de las expectativas de proporciones prácticamente cósmicas, o sea, esas expectativas cósmicas. Hubo un tiempo en que el matrimonio y la familia se esperaba que amor, apoyo y seguridad. Pero en lo que respecta al sentido de la vida, a la esperanza respecto del futuro, a la moral y a una identidad personal, nos dirigíamos a Dios. Ahora, solo quiero mencionar algo acá, ¿no? Que todas esas expectativas respecto del matrimonio de Dios, hoy día, sacando el concepto de Dios, se han centrado en el matrimonio. O sea, muchos hoy día esperan en el matrimonio redención, como Mm. un escenario ideal del matrimonio, que ese escenario
no existe, ¿no? No existe, no es real. Yo acá subrayé, esperamos obtener del sexo y las relaciones románticas lo que antes esperábamos de la fe depositada en Dios. Y también ahí puede haber mucha decepción. Cuando idealizamos el matrimonio y entramos al matrimonio con un concepto idealista y al paso del tiempo nos damos cuenta que a pesar de ser creyentes tenemos problemas, a pesar de ser creyentes tenemos diferencias, a pesar de ser creyentes el escenario o la realidad del matrimonio muchas veces nos supera. Tenemos entonces que, hermanos, venir a lo que la palabra nos enseña. Se trataba de la quimérica ilusión de amor, encontrar nuestra alma gemela y ver entonces cómo se resuelven todos nuestros problemas, como que esa era la expectativa, ¿no? Pero eso lo hace, pero eso lo que hace es convertir a la persona Objeto de objeto de nuestro amor en una especie de Dios, como yo les decía recién. Y no hay ser humano alguno capaz de estar a la altura de semejante exigencia. Una profunda ambivalencia. Hay pocos argumentos serios y rigurosos que prueben que la sociedad actual puede prescindir de la institución del matrimonio. Eso lo hablamos más la semana pasada, solamente algunos apuntes aquí. No ha habido ningún siglo ni sociedad conocida que no haya hecho del matrimonio una institución particular a través de toda la historia del hombre. Hay un profundo deseo de comprometerse a fondo en el matrimonio. Adán lo hizo patente el momento de reconocer a Eva como compañera idónea, siendo eh, esa vida compartida es un tesoro inconmensurable. Según Génesis 1 y 2, fuimos hechos para vivir unidos en el matrimonio. Y aunque en Génesis 3 se nos advierte acerca de esa unión, al igual que tantos otros aspectos de la vida, ha sido quebrado por el pecado. Entonces, ese quiebre que ha producido el pecado, que produjo el pecado en Génesis 3, afecta también nuestras relaciones matrimoniales. Pero nosotros, hermanos, hoy día no estamos desprovistos de Dios. Recordemos que estamos en un estado de redención, como lo hemos estudiado también los días domingos. Estamos siendo restaurados a la imagen de Cristo. Y es que si estamos siendo restaurados a la imagen de Cristo, eso también debe afectar nuestra vida matrimonial. Se perdió en el pecado de Adán, el pecado quebró también el matrimonio, pero hoy día nosotros en Cristo no tenemos la posibilidad de también que nuestros matrimonios crezcan, ¿sí? Crezcan, maduren, eh, por la redención que tenemos en Cristo, como el Evangelio nos ha alcanzado. Dos visiones extremas y distorsionadas del matrimonio. Nuestra forma de concebir el matrimonio es demasiado romántica e idealista. Es como que lo que ha dominado nuestra conversación hoy día, ¿no? Estaremos subestimando aquí, cuando hay mucho idealismo, mucho romanticismo, la influencia del pecado que tiene en nuestras vidas. Quizás es por eso que vemos en el mundo secular, pero no tanto en el mundo cristiano, personas que se casan 3, 4, 5 veces, porque no renuncian a esta idea, no renuncian a la idea del idealismo y del romanticismo. Pero si es demasiado cínico y pesimista, ¿sí? Estaremos perdiendo de vista su auténtico origen y sentido. Y es allá donde nos dirigimos. Es allá donde nos dirigimos con este libro, El significado del matrimonio, al auténtico sentido y origen del matrimonio. El gran secretario, un gran secreto. el gran secreto, tal como señalamos al inicio del capítulo, eh, estamos hablando de 2 semanas atrás, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo clasifica o dice como el gran misterio. El término griego que utilizó Pablo aquí es misterión, con una cobertura léxica que incluye la noción del secreto. Esto es importante que al menos lo tengamos en cuenta. Probablemente lo vamos a seguir repitiendo, pero esto es medular, hermano, de cara a lo que vamos a compartir en las sesiones que vienen. En la Biblia este término no se aplica al conocimiento esotérico, hablando de misterio, el que solo participan los iniciados, sino a un hecho verdaderamente prodigioso y a algo que sale fuera de lo normal, una verdad no buscada que Dios da a conocer a través de su Espíritu. Es el mismo concepto de misterio que nosotros vimos en la carta a los Efesios, pero ahora Pablo está diciendo que el matrimonio, ¿no? Esta unión entre un hombre y una mujer, es este misterio. Efesios 5:31 dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Efesios 5, Pablo aplica este término de manera sorprendente al matrimonio.
en el verso 31, ¿no? Que acabamos de leer. Ahora en el verso 32 dice, grande es este misterio. Ahí está esa palabra, ¿no? Que hablo con referencia a Cristo y su iglesia. Am, entonces, acá tenemos esto que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y añade acto seguido, esto es un mega mysterium en el griego, ¿no? Una verdad extraordinaria, grande, profunda, que únicamente puede entenderse con la ayuda del Espíritu. Ahora bien, ¿en qué consiste ese secreto relativo al matrimonio? Ahí es donde Pablo traza un paralelismo tan sorprendente como cautivador. Digo esto respecto de Cristo y la iglesia, en clara referencia otra vez a su enunciado en el versículo 21. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En esencia, ese secreto no tiene tan solo que ver con el matrimonio como tal, se trata de que los maridos han de hacer por sus esposas, escuche bien, marido, se trata de que los maridos han de hacer por sus esposas lo que Jesús hizo para establecer con vínculo con nosotros. Y aquí hay una argumentación poderosa que la quise poner en la presentación, porque alguien podría preguntar, pero bueno, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Porque ese es el modelo que Pablo está utilizando para desafiar, podríamos decir, a nosotros los maridos. ¿En qué consiste eso exactamente? Bueno, Jesús se entregó por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, aun siendo igual al Padre, renunció a su gloria, asumiendo nuestra naturaleza humana, Filipenses 2:5. Y más aún, fue a la cruz por su propia voluntad, pagando la culpa de nuestras transgresiones y pecados, quitando nuestra culpa y condena para que podamos estar unidos a Él, Romanos 6:5, y participar por ello de su misma naturaleza, segunda de Pedro 1:4. Cristo renunció a su gloria y poder, haciéndose siervo por nosotros. Antepuso nuestros intereses a los suyos, Romanos 15:1-3. Ah, su sacrificio hizo posible la unión que ahora podemos tener con Él. Ahí radica la clave de cómo ha de entenderse y vivir el matrimonio. Piense en la entrega de Cristo, piense en esos pasajes que citamos, en esas ideas que recién acabamos de leer. Es así lo que se nos está demandando como maridos, una relación que establece el nexo de unión entre el matrimonio en Génesis 2 y la realidad de la unión con Cristo, con su iglesia. Sí, aquí en el texto está eso, ¿no? Porque se está citando el Antiguo Testamento de Génesis 2. Y ahora Pablo está haciendo esta unión con la realidad de la unión de Cristo con su iglesia. Pablo se dio cuenta de que al instituir Dios el matrimonio, el primer matrimonio de la historia de la humanidad, ya tenía en mente, obviamente, la unión de Cristo con su iglesia. De hecho, es uno de los grandes propósitos de Dios en su proyecto de unión entre el sacrificio de Cristo y su pueblo redimido. Disponemos por ello de un poderoso argumento ante la objeción, esa objeción que hemos hablado también en estas conversaciones, de que el matrimonio es algo opresivo y algo obsoleto. Respondemos bíblicamente a eso, ¿no? Imagínese lo que Cristo hizo. Esto también es muy interesante porque nos ayuda a refrescar nuestra mente y a refrescar nuestro concepto de esto. Si tal vez tú has bebido de esto, ¿no? Que el matrimonio actualmente es algo opresivo, algo obsoleto, pero aquí se está vinculando el matrimonio, tal como dice la Escritura, a la unión de Cristo con su iglesia. Y mira cómo se comportó Cristo, cómo se comportó Cristo con la iglesia. Nada más lejos de ser algo opresivo, nada más lejos de ser algo obsoleto. En Filipenses 2, Pablo dice que el Hijo de Dios se aferró a su condición de, no se aferró, perdón, a su condición de ser igual a Dios, igual al Padre, sino que su grandeza se hizo patente en su disposición de servir al Padre. Sufrió en la cruz, pero el Padre le levantó entre los muertos. Eso nos muestra cómo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se utilizan mutuamente con fines propios. Eso sería lo que hoy día dice el mundo, ¿no? Algo opresivo. No, no hay pugna por una unidad en la diversidad, ni hay diversidad en la unidad. Las tres personas son una y la unidad está integrada por la Trinidad. En Efesios 5, Pablo llama nuestra atención sobre el hecho de que Jesús nunca hizo uso de su poder para opresión, sino que se sacrificó hasta lo último para que podamos llegar a alcanzar la unión con Él. Es algo que va más allá del ámbito filosófico para situarnos en el plano de lo práctico, de lo personal. Si en los planes de Dios el Evangelio hubiera sido únicamente para salvación en Jesús, el matrimonio exclusivamente funcionaría en la medida en que nos aproximáramos al modelo del amor
en la entrega de Dios en Cristo. Pero lo que Pablo dice no solo da respuesta a las objeciones al matrimonio como institución opresiva y restricta, sino que da forma y opresión a las da forma y expresión a las abrumadoras demandas del matrimonio. O sea, esto es un desafío mayor, ¿no? Y tal como dice aquí el autor, bueno, esto parece que los hombres estamos abrumados acá, desafiados. ¿Por dónde empezar? Dice, empezar por lo básico, pero lo fundamental. Amando a vuestra esposa como Dios nos ha amado en Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, acá a nosotros los hombres se nos está dando una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Ese, dice el autor, ese es el verdadero secreto. Vamos ya casi terminando, hermanos, creo, ¿no? Sí, que estamos casi terminando. Tengan un poco de paciencia. Estamos a 5 minutos. ¿Es realmente el propósito del matrimonio negar los intereses personales en aras del bienestar familiar? ¿O se trata, en cambio, de tratar de hacer que imperen nuestros intereses para realizarnos personalmente? El cristianismo no nos demanda elegir entre la realización personal y el sacrificio de todo otro posible interés, sino, muy por el contrario, una plena realización, generosa entrega mutua. Jesús ofreció su persona, muriendo en la cruz para salvarnos y hacer de nosotros su familia. Y ahora nos corresponde a nosotros renunciar a nosotros mismos y morir a nuestro egoísmo. ¿Qué es entonces necesario para que el matrimonio funcione? Conocer desde luego su secreto, esto es, su íntima relación con el Evangelio y cómo éste ofrece poder y ejemplo para la relación marital o matrimonial. El Evangelio revela una verdad sorprendente. Somos pecadores, ¿sí? Somos pecadores. Eh, Tú, hermano, eres un pecador, tu esposa es una mujer pecadora, pero en la medida que nos atrevemos a reconocer ese pecado, el tiempo y llegamos a Cristo, ¿no? Y somos ahora amados por Él, aceptados por Jesús, como jamás pudimos imaginar. Esa es la realidad del Evangelio. Y esa es la única relación que podrá obrar un auténtico cambio en nosotros. ¿Cómo yo puedo ser un mejor esposo? Aceptando, predicándome la verdad del Evangelio a diario. Esa es la fuente. La verdad del Evangelio es la que cambia nuestros corazones, no solo cuando algún día venimos a la fe, sino que ahora mismo. Es la verdad del Evangelio, la que sigue, eh, sigue detectando el pecado en mí, pero también la esperanza de que he sido eh, perdonado en Cristo y sigo siendo perdonado en Cristo. Y eso también me da la posibilidad de, de arrepentirme, de crecer, porque el Evangelio no es algo del pasado, el Evangelio es algo de ahora. En los momentos duros y difíciles del matrimonio pueden hacernos experimentar ese amor de Dios para transformación, mientras que las experiencias positivas en la pareja también servirán para transformarnos humanamente. El Evangelio puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios, algo que nos ayuda a superar crisis de pareja en las que nuestra esposa o esposo no nos ama como deberían. Ese probablemente es el reclamo interno de muchos. A veces lo llegamos a verbalizar, y a veces no. Pero Dios sabe que es muchas veces lo que pensamos. Mi esposo no me ama lo suficiente, mi esposa no me ama lo suficiente. Bueno, cuando venga ese pensamiento, dice acá, con la ventaja añadida de poder ver los defectos de nuestra pareja en su auténtica dimensión, ¿sí? Sin hacerlos demasiado grandes, ¿no? Comentarlos y aún así amar y aceptar a nuestra pareja por la verdad de Cristo, por la verdad del Evangelio. Y cuando por el poder del Evangelio nuestra pareja experimenta esa misma verdad del amor, surge la oportunidad de mostrar ese mismo amor para transformación. Em, es ahí que hemos llegado, estimados hermanos, con, con lo de hoy, ¿no? Vamos a seguir ahondando y avanzando ya para terminar en 15 días más, para terminar el capítulo uno, pero el capítulo uno sigue en este tenor de la verdad de Cristo, de la verdad del Evangelio. Espero que puedan incluso volver a repasar el libro
y el capítulo y conversarlo ahí con su esposa. No, yo pensé que había pasado más tiempo, estaba preocupado del tiempo. Em, y damos gracias al Señor por ello. Bueno, no quisiera terminar, hemos dicho que este espacio también es de conversación, no quisiera terminar si es que alguien quiere también poder participar. Si alguien leyó el libro y a lo mejor dice, esta idea me llamó la atención, pastor, y también puede compartirlo. Se abre el micrófono. Pastor, eh, me quedaba con eso de lo importante que es tener presente el amor al Señor, porque es verdad, en los momentos de dificultades, si eso no está y miramos como el ejemplo del Señor Jesucristo que se entregó por nosotros, no somos capaces incluso de perdonar. Eh, Cuando llegan esas situaciones, yo creo que es como el mejor ejemplo de entender que si el Señor nos perdona a nosotros en nuestra condición como pecadores, nosotros no somos más para decir, no, sabes que yo no te perdono por esto que me hiciste. Y creo que es muy, muy importante y como que es algo que a mí me ayudó a entender como la realidad de las cosas, porque es verdad, quizás uno antes de casarse piensa como, ya, bueno, sí, conozco a esta persona, como usted decía, pero realmente en la convivencia te das cuenta de que no es así. No es que esa persona va a encajar como en todos los ideales o en todas Mm. las expectativas que tú puedas llegar a tener, pero solo en el amor al Señor tú entiendes así como ya, no estoy para que esta persona me sirva a mí, sino para servir, no para anteponer como mis intereses, Mm. sino incluso a veces poner primero a la otra persona. Así como el Señor no vino para acá a que lo sirviera, sino a servir. Amén. Así que eso quería como acotar, porque de verdad que cuando tienes esos momentos como de dificultad o incluso sin tenerlo, el recordar como el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo se entregó por su iglesia, te ayuda como a verlo desde otra perspectiva. Así que eso quería compartir. Amén. Gracias, Pau. Que el Señor te bendiga. Bien, hermanos. Les invito otra vez a que puedan también revisar hasta donde hemos leído. No hemos avanzado mucho, lo hemos tomado con cierta calma. Así que les invito también a poder tener lo que hemos conversado eh, como conversación durante la semana o si usted no se acuesta temprano, conversarlo ahora mismo con su esposa, con su esposo. Que vayamos tomando más, empapándonos de esto, ¿no? Y como les decía, ya a partir de en 15 días más vamos a entrar más en terreno en temas que son más teológicos, pero obviamente también muy prácticos. Así que me damos gracias al Señor y vamos a orar para finalizar este tiempo. Cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, te bendecimos esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Hemos compartido aspectos tal vez un tanto informativos respecto del libro, Señor, pero que consideramos también necesarios poder verbalizarlos, poder decirlos. Te pedimos que tú nos ayudes y que este estudio que estamos recién arrancando, recién comenzando, pueda ser útil para todos los matrimonios que están acá, Señor. Quieras tú utilizarlo para gloria de tu nombre, Señor, y para que los matrimonios se vean fortalecidos, también confrontados, pero también fortalecidos, Señor, por tu propósito revelado en la Escritura, Señor. Ayúdanos a vivir en la realidad del Evangelio, no tenerlo solo como un concepto, Señor, no tenerlo solo como una definición de beneficio personal. Cristo murió por mí, sí, Cristo murió por nosotros, pero eso también implica de parte nuestra, tal como decía recién Paola, Señor, el perdón como una manifestación constante en nuestras relaciones. Y qué relación más importante es la del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar, ayúdanos a poder madurar, ayúdanos a poder crecer y haz que este estudio tenga utilidad en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que descansen.
Amén, buenas Amén. Oh, noches. buenas Buenas noches. noches, Buenas gracias. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. Chao, bendiciones. chao. Buenas Buenas noches. noches. Chao. Bendiciones. Es- Chao.